Buenas tardes, mi querida familia en Cristo Jesús. Estamos aquí hoy de nuevo en su programa Momento Íntimo con Dios, el programa que predica lo que la Biblia enseña. Les habla su hermana en Cristo, Nora Lucía Villa Ceballos, desde la ciudad de Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera. Así es, mis queridos hermanos. Hoy, viendo un tema importantísimo. Hoy vamos a ver un tema súper importante. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la unicidad de Dios? Pero antes nos vamos a poner en presencia de nuestro Señor Jesucristo para que Él use este vaso y le dé la sabiduría y Él nos dé sabiduría y entendimiento para entender este tema que ha sido de gran polémica en las distintas iglesias cristianas, pero que sabemos que es una verdad que aunque queramos no podemos negar. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, gracias por estar aquí. Gracias por este día de vida. Te doy gracias por este honor, Padre Celestial, por estar aquí compartiendo tu palabra. Señor, que este mensaje, que esta doctrina quede clara, la entiendan por fin todos aquellos que tienen confusión, Señor. Usa este vaso, Señor, para que muchos de los que tengan confundida, estén confundidos en esta doctrina, Señor, puedan encontrar claridad, Señor. Señor, que seas tú hablando en mí, oh Señor. Amén, amén. Y que esta palabra dé fruto abundante para tu gloria y honra por siempre. Amén. Amén. Así es, mis queridos hermanos. Como les decía, hoy el tema de hoy es ¿qué nos dice la Biblia sobre la unicidad de Dios? Y la cita bíblica que vamos a compartir es de Deuteronomio 6:4, que dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y la vamos a completar con Gálatas 3:20, que dice: pero Dios es uno. Amén, amén. Así es, mis queridos hermanos. Hermanos, como sabemos, hay mucha gente que duda de la deidad de Dios, duda de la unicidad en Dios. Y como todos sabemos, queridos hermanos, la doctrina central del mensaje bíblico es la unicidad de Dios. Es que Dios no es sino uno. Dios no son dos, Dios no son tres, Dios no son cuatro. Dios es uno. Y pues el Antiguo Testamento, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento lo declaran y lo enseñan muy claro y enfático. Pero es triste ver que a pesar de lo claro y lo enfático que es la palabra en este sentido, hay muchos cristianos todavía que no logran entender este mensaje y quieren crear con él polémica y quieren crear separación. Pero mi propósito no es ese. Mi propósito no es crear polémica, no es ofender a nadie en sus creencias. No, mi propósito es decir la verdad, únicamente la verdad, y por eso me baso estrictamente en la Biblia. Lo que les voy a enseñar hoy, lo que les voy a hablar hoy, está basado y respaldado totalmente por la palabra de Dios. No es que yo me lo haya inventado en ningún momento, y Dios me libre de inventarme doctrinas falsas. Mi propósito con este programa, queridos hermanos, es que cada día conozcamos más y más
de Cristo y de su palabra. Y basarme en Él. Por eso este programa es el que nos enseña lo que la Biblia enseña. Este programa no predica, sino lo que la Biblia enseña. Por eso vamos a hablar de la doctrina de la unicidad. Y vamos a empezar hablando del monoteísmo definido. Primero, ¿qué es el monoteísmo? Monoteísmo es la creencia en un solo Dios y proviene de dos palabras griegas. Monos, cuyo significado es solo o solitario o uno, y teos, cuyo significado es Dios. Así que si juntamos monos, que quiere decir uno, y teos, que quiere decir Dios, quiere decir un Dios. Por eso, unidas forman la palabra monoteísmo, que significa, como vimos, un solo Dios o único Dios. Hay varias personas que no aceptan el monoteísmo y estas son clasificadas como. Hay varias formas de clasificar a las personas que no creen en el monoteísmo. Una de ellas son los ateos, los que se denominan ateos. ¿Quiénes son los ateos? Los ateos son aquellos que dicen que Dios no existe. Ellos niegan totalmente la existencia de Dios. Están los gnósticos. Los gnósticos aseguran que la existencia de Dios es desconocida y que probablemente nunca se podrá conocer. Los panteístas. Estos dicen que Dios equivale a la naturaleza y a las fuerzas del universo. Esos son los que pronuncian muchas veces que el universo te bendiga, que el universo esté contigo. En vez de decir que Dios esté contigo, dicen que el universo te proteja, que el universo esté contigo, y cosas así. Están los politeístas, que son los que creen en más de un Dios. Los diteístas, que creen en dos dioses, que es otra forma de politeísmo, porque son varios dioses. En el mundo solo hay 3 religiones en el mundo que son monoteístas, y estas son el judaísmo, el maometismo y el cristianismo. Esas son las únicas 3 religiones del mundo que son monoteístas. Sin embargo, hay muchas denominaciones cristianas con puntos divergentes al monoteísmo. Ellos tienen puntos distintos de vista en cuanto a la naturaleza de la deidad de Dios. El más común es el trinitarismo, que los trinitarios aseguran que existen 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, que existe el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, más un solo Dios verdadero, lo que equivaldría no a 3, sino a 4 personas. Claro que en el trinitarismo también podemos ver 2 tendencias extremas, y son: de un lado están los trinitarios que enfatizan la unicidad de Dios, pero no la entienden. O sea, ellos aceptan la unicidad de Dios, pero sin aceptarla, sin entenderla, no tienen entendimiento de lo que significan 3 personas distintas en la deidad de Dios. Y por otro lado tenemos los trinitarios que enfatizan la devoción a 3 personas hasta el punto de creer en 3 seres autoconscientes. Su punto de vista es esencialmente trinitario. El trinitarismo trata
o quiere debilitar el monoteísmo. Pero sabemos que el monoteísmo no puede ser tan fácilmente destruido o debilitado, ya que esta es la doctrina de la Santa Biblia. Esta doctrina está totalmente respaldada por la Biblia. La Biblia dice que la deidad no puede dividirse en personas y que Dios es absolutamente uno. No dice que Dios son dos, que Dios son tres, que Dios son cuatro, no. Dice Dios es uno, como lo vemos en el versículo que acabamos de leer, que es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero Dios es uno. Hasta ahí creo que estamos claros, ¿cierto? Deuteronomio 6:4 es el versículo más importante de la Biblia en el que se sostiene la unicidad de Dios. Y también está Gálatas 3:20, que nos dice: pero Dios es uno. Pero en el monoteísmo también hay dos categorías. El monoteísmo también se divide en dos categorías, que están los creyentes en el monoteísmo estricto, que aseguran que hay solamente un Dios, pero niegan la deidad de Jesucristo. Este grupo fue representado en la iglesia primitiva por los monarquistas, tales como Pablo de Samosata y los arianos, guiados por Ario. Estos grupos relegaban a Jesús a la posición de un Dios creado, o sea, un Dios menor. O sea, según ellos, Jesucristo no es el mismo Dios que vino en cuerpo y alma a salvarnos, no. Ellos creen que Dios mandó a otro a representarlo, por decirlo así. Pero la segunda categoría es la de los verdaderos monoteístas, que creen en un solo Dios, a la cual soy orgullosa de pertenecer. Pero creemos además en la plenitud de Dios, en la plenitud de la deidad de Dios, que se encuentra manifestada ¿en quién? En Jesucristo. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo como manifestaciones y modos u oficios en los cuales se ha demostrado el único Dios hombre. Al hombre. Él se ha presentado como Dios Padre, como el Padre Creador, como el Hijo Salvador y como el Espíritu Santo Consolador, sin dejar de ser el mismo. Un ejemplo muy común y muy importante, diría yo, que nos puede poner en claro esto es, por ejemplo, una persona que tenga, por decir algo, yo tengo 3 empleos. Digamos que en la mañana yo soy ama de casa, al mediodía soy enfermera y por la noche soy médica. Son 3 oficios distintos, los cuales yo misma realizo. Cuando yo soy ama de casa, soy Nora. Cuando soy enfermera, soy Nora. Y cuando soy médica, soy Nora. Yo no dejo de ser Nora en ninguna de las 3. Lo mismo pasa con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Él es las 3 cosas sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser Jesucristo.
Entonces, ya habiendo examinado las distintas creencias humanas acerca de la deidad, vamos a mirar lo que nos dice la Biblia, lo que la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la Biblia nos enseña que hay un solo Dios. La expresión clásica de la doctrina de un solo Dios se halla en Deuteronomio 6:4, que fue la cita que leímos hoy. Oye Israel, el Señor, tu Dios, el Señor uno es. Este versículo ha sido la declaración de fe más definitiva e importante para los judíos. Ellos lo nombran como el Shema. Tras la primera palabra de la frase en el hebreo y la citan con frecuencia en español como Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tradicionalmente, un judío devoto siempre intenta hacer esta confesión justo antes de morir. Siempre un judío devoto, siempre antes de morir, trata de hacer esta confesión de fe. Pero si miramos, hay más versículos en los que se anuncia esta verdad. Está Deuteronomio 6:5, que nos dice un mandamiento importantísimo. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En este mandamiento debemos notar la importancia que Dios pone en los versículos de que nosotros coloquemos ese versículo, esa palabra, a Dios dentro de nuestro corazón. Y de que debemos enseñar a los niños. Y que debemos tenerla en la frente, escritos en los postes y en las puertas de las casas. Hoy en día los judíos ortodoxos obedecen literalmente estos mandamientos. Sí, mis queridos hermanos, un judío ortodoxo cumple al pie de la letra estos mandamientos. Ellos atan el fetillín en sus antebrazos izquierdos y en sus frentes cuando oran. Y colocan también el muzuzá. Estos son contenedores en forma de pergamino enrollado, enrollados, en los cuales hay versículos escritos a mano por un hombre piadoso, quien ha observado ciertos ritos de purificación. Los versículos que generalmente contienen estos mezuzah son Deuteronomio 6, 4, 9 y 11, 18, 21, Éxodo 13, 8, 10 y 13, 14, 16. A unos pastores amigos de nosotros, de mi congregación, le pasó una historia interesante en Jerusalén. Ellos fueron precisamente, estaban investigando todos estos datos que yo les estoy dando. Estaban investigando esto y de todos estos datos, y se encontraron con un comerciante e intentaron comprar un fetichín. Y el mercante judío era ortodoxo y le dijo que no le vendía el fetichín a los cristianos, porque ellos no creen ni tienen reverencia apropiada hacia estos versículos de la Escritura. Escuche, no se lo vendían según ellos, los cristianos no creemos en ellos ni le tenemos reverencia a esos versículos. Pero cuando ellos le citaron Deuteronomio 6:4 y le explicaron nuestra adherencia a él, sus ojos brillaron, sus ojos se abrieron y brillaron y cambiaron completamente. Y
se llenaron de alegría. Y se los vendió con una condición. Se los vendió con la condición de que lo respetarían y lo cuidarían, ya que el cuidado demuestra respeto y reverencia. Y también mostraron el porqué de la profundidad de la creencia que tienen los judíos para el concepto de que los cristianos no creemos en un solo Dios. Porque no creemos, se han dado cuenta de que hay muchos cristianos que no creen y no respetan el monoteísmo a través de la historia. Así es. Entonces ellos, en los cristianos, perciben la distorsión del mensaje monoteístico de la Biblia. Como les digo, esto no lo estoy haciendo con intención de ofender a nadie. Esto lo hago con todo mi respeto hacia todos los cristianos. Pero yo debo enseñar y hablar la verdad. Por eso les digo que siempre que les doy la palabra, se la doy respaldada con la Biblia. Nunca les he dado una palabra que no esté respaldada con la Biblia, porque si no está respaldada con la Biblia, no es cierta. Y hablando de respaldo, en la Biblia hay muchos otros versículos en el Antiguo Testamento que afirman enfáticamente el monoteísmo. Miremos. Está, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se afirman enfáticamente el monoteísmo estricto. En los 10 mandamientos empiezan con: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese está en Éxodo 23. Declarar que Él es un Dios celoso está en Éxodo 25. En Deuteronomio 32-39, Dios dijo que no hay ningún otro Dios con Él, y no hay otro como el Señor, y no hay Dios fuera de Él. En 2 de Samuel 7:22 y 1 de Crónicas 17:20 dice: solamente Él es Dios. En el Salmo 86:10 dice: hay las declaraciones enfáticas de Dios. Hay declaraciones enfáticas de Dios en Isaías, como las siguientes. Isaías 43:10-11 nos dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En Isaías 4:4-6 dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En Isaías 44:8 dice: no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. En Isaías 44:24 dice: yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. En Isaías 45:6 dice: no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. En Isaías 45 del 21 al 22 nos dice: no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nadie más. En Isaías 46:9 dice: por antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí. Ese es Isaías 46:9. Y en Isaías 48:11 dice: mi honra no la daré a otro. Y en Isaías 37:16 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines,
Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Amén, amén. Y en Malaquías 2:10 nos dice: hay solamente un Dios, quien es el creador y padre de toda la humanidad. Y en Zacarías 14:9 nos dice: en el tiempo del reino milenial habrá solamente un Señor con un nombre. Amén. En breve, el Antiguo Testamento habla de Dios en términos de ser uno. Miremos que todas estas citas no mencionan ni a dos ni a tres. Menciona a uno. Es enfático. Dice solamente un Dios. Y dice que no donará su poder a otro. Entonces, que no dará su poder a otros. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que solo hay un solo Dios y que Jesucristo no es un Dios creado, sino el mismo Dios que vino a salvarnos en la persona de Cristo. Así es, mis queridos hermanos. En el Nuevo Testamento se afirma que hay un solo Dios. El Nuevo Testamento también lo afirma. Jesús enseñó en Deuteronomio 6:4 enfáticamente, llamándolo el primero de todos los mandamientos. En Marcos 12:29-30, él dice: el Nuevo Testamento presupone la enseñanza del Antiguo Testamento de un solo Dios y repite explícitamente el mensaje varias veces. Porque Dios es uno y Él justificará. Romanos 3:30. No hay más que un solo Dios. Primera de Corintios 8:4. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Primera de Corintios 8:6. Pero Dios es uno. Gálatas 3:20. Un Dios y Padre de todos. Lo vemos en Efesios 4:6. Porque hay un solo Dios. Primera de Timoteo 2:5. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Nuevamente la Biblia le llama a Dios el Santo. Primera de Juan 2:20. Y hay un trono en el cielo y uno está sentado en él. Apocalipsis 4:2. Como podemos ver, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento no se habla sino de un solo Dios. Uno solo. En conclusión, Dios es uno. Jesucristo es Dios, aquí y siempre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, en la persona de Jesús. Así, hermanos, que como hemos visto, la Biblia nos enseña el monoteísmo estricto. El pueblo de Dios siempre se ha identificado con el mensaje de un solo Dios. Dios escogió a Abraham, ¿por qué? Porque él estaba dispuesto a abandonar todos los ídolos, a abandonar todos sus otros dioses para adorar al único y al verdadero Dios. Dios castigaba a Israel cada vez que ella empezaba a adorar a falsos dioses. Y la adoración politeística fue una de las razones mayores por las cuales Dios finalmente la envió al cautiverio. Hechos 7:43. El Salvador vino al mundo mediante una nación, Israel, y mediante una religión, el judaísmo, en la cual la gente se había purgado finalmente del politeísmo. Eran monoteístas del todo, absolutamente. Hoy en día Dios todavía demanda una adoración monoteísta a Él. Las cosas no han cambiado. La palabra es la misma, ayer, hoy y siempre. Porque la palabra de Dios es nueva cada día. Por eso, hermanos, no tengamos dudas. No tengamos dudas de que Cristo es Dios. Cristo es nuestro Dios y Salvador. El Padre vino en la persona de Jesús a salvarnos. Por eso te invito hoy a que lo aceptes y a que lo reconozcas como tu único Dios y Salvador. Y te invito a que se lo digas
en este momento mientras oramos juntos esta corta oración de fe. Señor Jesús, creo que eres Dios. Creo que viniste a morir en la cruz del Calvario en mi lugar. Creo que diste tu vida por mí, pero también creo que resucitaste al tercer día, venciendo así a la muerte y al pecado. Pido perdón porque reconozco que soy pecador. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por venir a morir en mi lugar en la persona de Jesús. Jesús, te doy gracias por salvar mi vida hoy y siempre. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén. Quiero saludar a 5 de mis seguidores. A Carmen Farías, a Daniel Danilo Vargas, a José Reyes, a Blanca Peláez y a Teresa Martínez. Quiero mandarles bendiciones a ellos y a su familia y darles gracias por siempre estar ahí apoyándome en mi ministerio. Que el Señor los bendiga grandemente. Espero seguir contando con ustedes, con su apoyo y que el Señor y que este mensaje de la palabra que ustedes reciben a diario sea semilla que se siembre en sus corazones y de gloria abundante, sea fruto abundante para su gloria y su honra. Amén, amén.